una sala amigable del Juzgado Primero de lo Familiar aquí en Ciudad Judicial. Aquí podemos ver cómo la familia es una institución común en todas las civilizaciones. La familia es el núcleo esencial para el desarrollo de una sociedad. ¿Por qué? Porque ahí se aprenden esos valores que nos van a guiar durante toda la vida. Por eso, cuando una estructura así se desmorona, es algo que debe preocuparnos. En el 2014, el INEGI reportó un incremento de un 70% de los divorcios en México. En Jalisco, en el año 2000, por ejemplo, se registraban 7.4 divorcios por cada 100 matrimonios. En el 2013 ya había ascendido a 18.6 divorcios por cada 100 matrimonios. Pero lo preocupante es que muchas de estas parejas que abandonan a los hijos les están negando uno de los esenciales derechos, que es el de alimentación. Vea usted. Pero son sus hijos, es su sangre, y no logro entender esa parte de cómo pueden abandonar a un hijo. ¿Sabes qué? Yo ya hasta aquí llegué, agarró sus cositas y se fue con su mamá. Cada mes tengo que ponerme a ver qué voy a vender aparte de mi sueldo, porque siempre ando así como con una mano atrás y otra adelante. El artículo 4 de nuestra Constitución establece el derecho de los niños y las niñas a la satisfacción de alimento, salud, educación y esparcimiento. Cuando se habla de pensión alimenticia, dicha contribución incluye todas esas necesidades mencionadas en la ley. Sin embargo, las centenares de demandas que existen en Jalisco porque uno de los dos padres no cumple con esa obligación, ponen de relieve la crisis social que enfrentamos ante la enorme cantidad de niños que están quedándose sin la protección más elemental para convertirse en ciudadanos realizados. ¿Y quién les está arrebatando esa oportunidad? Sus propios padres. Es increíble que un animalito se preocupe por sus críos como un derecho, como una cuestión natural, y nosotros tengamos que acudir a una obligación legal. Cuando que debería de ser algo de lo más normal. Oye, yo traje al mundo a una persona, me tengo que responsabilizar. El padre de esa criatura, en el momento que quiere se para y se va. O tienen 3, 4, 5, 6 hijos y se va. Él sigue pues no queriéndose hacer cargo de... ¿No le quiere dar el apellido? Todo va muy lento porque él me ha dejado plantada en el registro civil. Hicimos un acuerdo que supuestamente ya le iba a dar el apellido y todo. Son 4 veces las que me ha dejado en el registro junto con mi hijo esperando y nunca llega. Antes era menor, antes los hombres creo que eran más responsables, más hombres. Ahorita pues son más irresponsables y dejan a la mujer con la carga y dejan a los hijos y no les importa. Eso es cuestión de valores y de una obligación moral.
pero esto viene, en mi criterio, desde los principios de familia. Y un acatamiento a la ley, o sea, simple y llanamente. La ley tiene que entrar cuando no atendemos los principios morales, nuestras obligaciones. Para enderezar el barco. Para enderezar el barco, así es. Es una cosa tristísima porque, te lo repito, la guerra, si quieres, es entre él y yo, pero que no le dé escuela, que no les dé de comer, que no se preocupe por saber si viven, si mueren. El camino se vuelve muy burocrático, ¿no? En primer término. Les piden demasiados papeles, hay veces que muchas de ellas no acceden o no tienen acceso a muchos comprobantes que necesitan presentar, como por ejemplo el comprobante del recibo de nómina de la expareja. Existen diversas triquiñuelas para que los padres deudores evadan su responsabilidad hacia su familia. Algunos manifiestan que su salario es inferior al realmente percibido. Otros se declaran intencionalmente en estado de insolvencia. Unos más argumentan ser trabajadores eventuales o simplemente deciden cambiar de domicilio sin previo aviso. Incluso hay quienes se niegan directa y rotundamente a cumplir con su obligación alimentaria. Me dice que son mis hijos, que yo me haga responsable, pero es muy difícil por el sueldo que yo tengo, realmente no logro mantener al 100% a mis hijos. Que ese es un problema que genera una impotencia muy fuerte en las mujeres, porque mientras ellas tienen que caminar este trayecto, pues ellas tienen que seguir buscando cómo mantienen a sus hijos. Empezaron a negociar entre los abogados, cosa que supongo es común que pase, y parecía que lo estaba defendiendo a él y no a mí. Me ha querido correr de la casa N veces, me ha amenazado de todo lo que se puedan imaginar, groserías, ha sido un cobarde y un desgraciado, la verdad. Ven una situación penal, muchos se asustan y no quieren tener problemas de libertad o de tener que estar yendo a firmar a un juzgado o tener que estar declarando o a un momento dado que vaya la policía investigadora por ellos. Con una facilidad están tratando de liberarse de las obligaciones, eludiendo su responsabilidad y dejando la carga a la mamá. Una buena noticia, nuestras leyes fueron recientemente reformadas para dar celeridad y cumplimiento a ese artículo 4 constitucional y que pone en condiciones de igualdad al varón y a la mujer ante la ley y que protege a la familia. Además de la Constitución mexicana, la Declaración de los Derechos del Niño también establece los principios bajo los que deben ser alimentados todos los menores de edad, quienes deben desarrollarse en condiciones de igualdad, con acceso a vivienda, atención médica, educación y protección contra cualquier forma de abandono. Esos son los ideales que como humanidad hemos acordado desde hace décadas, pero que no son compartidos por todos. Tan solo en los bufetes jurídicos de la Universidad de Guadalajara, el 98% de los casos que se atienden son por incumplimiento de pensión alimenticia. Y en lo que va del año hemos atendido a 2.000 usuarios, sí, 1.800 personas tienen que ver con cuestión alimentaria. Ha habido casos de mucha desesperación que llegan aquí con nosotros, en donde a veces las mujeres quieren desistir cuando es un derecho que por ley tienen. Y sí, pues claro que llegan y pues el marido de haberles dado una vida decorosa, de repente se las convierte en nada y no traen ni para pagarle al abogado. El problema es que no todos los alimentos provisionales o definitivos en su caso pueden llegar a ejecutarse. ¿Por qué? Porque el deudor se cambia de trabajo, el deudor busca la forma de evadir el pago de los alimentos. Cuando comience a haber
penas más severas, cuando la ley comience a ejercerse sin impunidad, cuando entonces las mujeres sí vean, o los hombres también vean, pues que sí hay una sanción por no cumplir con su responsabilidad, a lo mejor en ese entonces comenzamos a sentar un precedente que pueda modificar esta práctica. El INEGI reconoce que actualmente alrededor del 18% de los hogares familiares son monoparentales y cerca del 84% de ellos están encabezados por mujeres. Muchos de estos casos no corresponden a situaciones opcionales, sino que son producto del abandono de la pareja. Anteriormente, para conseguir que el deudor alimentario cumpliera con sus obligaciones, había que justificar la urgencia del reclamo mediante un largo proceso que exigía desde testigos y pruebas, a veces imposibles de conseguir para alguien en circunstancias vulnerables. Hoy, las reformas al Código Civil Jalisciense en materia de derecho familiar hacen posible que baste un juicio sumario ante el juez para que quede demostrada la necesidad de recibir alimentos e inmediatamente se gire la orden al trabajo del demandado para que se le descuente la pensión de su salario. Sin embargo, todavía predomina el desconocimiento para hacer aplicar esta ley. Cuando yo recibo la demanda, entonces tengo por demostrada ya la necesidad con la sola presentación de la demanda, ya no tienes que ofertar prueba testimonial, y si tú me estás diciendo bajo protesta, decir verdad, trabaja en tal parte, entonces yo le giro el oficio, yo fijo los alimentos y puedo fijar esos alimentos en un porcentaje que va a proporcionar esta persona durante el trámite de ese juicio. Si el deudor alimentario no paga, se hace acreedor, conforme al Código Penal, de una pena hasta de 4 años de prisión. Pago de la reparación del daño, es decir, tiene que devolver el dinero de las pensiones que no cubrió para poder tener derecho a la libertad condicional, posteriormente cuando se dicta ya la sentencia definitiva. Es decir, quiero tener el derecho de salir libre, tengo que restituir el pago. Creo que existe un desconocimiento, aún por parte de nosotros los abogados, en el sentido de que podemos exigir, podemos obligar al deudor alimentario a que de alguna forma tienen que pagar. Y esto es a través de las denuncias. Hay que presentar su denuncia, hay que presentar sus testigos. Prácticamente con eso se integra el delito. El derecho de los hijos a recibir alimentos es considerado imprescriptible y a partir de esta noción, en septiembre del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó nuevos criterios para que las personas que no han reconocido a sus vástagos por años, incluso si se demuestra que el padre sabía que su pareja quedó embarazada antes de abandonarla, tendrá que pagar una pensión retroactiva a partir del nacimiento y hasta los 18 años de edad o hasta que los hijos terminen de estudiar su carrera profesional. Es decir, las leyes ahora contemplan todo tipo de situaciones, incluso cuando ni siquiera se sabe dónde trabaja el padre o la madre irresponsable. Pero hay casos en que no sabemos nosotros en qué trabaja la persona o no tengo conocimiento. Si no tiene trabajo, vamos a suponer, no trabaja, vive de su renta, o sí trabaja, pero es un profesionista. Es abogado, por decir algo, es abogado y no sé cuánto percibe. Entonces, en este supuesto, en base a lo que la ley establece, tendría que indicarle, mira, ahí tengo, bajo protesta de decir verdad, ¿sí? Bajo protesta de decir verdad, tendría que manifestarle al juez, es abogado. Entonces, más o menos cuáles serían sus percepciones para que el juez me fije, pero también cuál es su estilo de vida en todo caso. Con 4,000 pesos pues mantenía a mis 2 bebés, su colegiatura, un estilo de vida al que estábamos acostumbrados, que yo se los he mantenido, yo y mi papá, que mi papá es el que nos está manteniendo y yo estoy trabajando y yo los estoy manteniendo a mis hijos. Se dan todos los días. Hay infinidad de casos, infinidad de asuntos. Siento yo que falta un poco más de información hacia la población, hacia las madres, que muchas veces pues, no saben qué hacer. También falta que la Fiscalía pues agilice un poco más estos temas. Y se cumplimenten, ¿no? Y se cumplimenten. Es un proceso que sufre mucho, personalmente, individualmente,
Y los chiquitos, por su parte, también viven ese proceso, ¿no? Consígnese el asunto y que inmediatamente giren la orden de aprehensión. Ahorita ya estamos así, a partir de año y medio. Antes, hace 3 años, tuvimos que pelear. ¿Qué tuvo que ocurrir para que una mujer decida demandar al hombre con quien procreó a sus hijos? ¿A qué grado tuvo que llegar la situación de precariedad para que en un país con una pobre cultura de la denuncia orilla a una persona a adentrarse a un universo plagado de palabras que no entiende y demandar a su expareja por irresponsable? ¿Por qué el ámbito penal debe terminar incidiendo en la esfera familiar? La profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Leticia Borifaz, nos dice que el creciente número de conflictos que llegan a los tribunales de lo familiar es la señal de que algo anda muy mal con nuestra sociedad. Es decir, algo anda mal con nosotros y es momento de corregirlo. El marco legal que protege y garantiza los derechos a alimentación se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo. Sin embargo, todavía son muy recientes las modificaciones que han permitido mejorar los procedimientos y protocolos, y por lo tanto desconocidas para muchas mujeres y hombres que son abandonados por sus parejas. En una cultura predominantemente machista como la nuestra, históricamente la mujer ha estado subordinada a las decisiones de su pareja sentimental. Y si un hombre abandona a su familia, se consideraba una tragedia que debía asumir con resignación. Hoy sabemos que incluso también las madres abandonan a sus hijos con frecuencia. Pero la situación es distinta y todos tenemos derecho a apelar a la ley para exigir reparación como víctimas de un delito. Mi esposo no me paga la pensión, no estoy ni siquiera casada, pero tengo 2 hijos menores de edad. Puedo demandar el pago de la pensión alimenticia. Sí, el juez va a determinar una cantidad de condena de pago de pensión alimenticia, se le requiere y no paga, entonces ya se presenta la denuncia penal. A través de los métodos de justicia alternativa han resultado muy buenos porque a través de la mediación con expertos en el tema logran generar acuerdos entre las parejas. Primero, su denuncia penal, obviamente debe... ¿Por abandono o por abandono? Okay. Por abandono. Sus testigos, bueno, que se han dado cuenta de que andan pidiendo prestado, que no tienen para comer, que ya le deben aquí, ya le deben allá, y eso. Y de la mano con una sentencia provisional de alimentos de un abogado de derecho familiar. Definitivamente sí, porque el criterio de los jueces aquí así está. Tenemos que seguir insistiendo para que su criterio varíe un poquito y presionar a los deudores alimentarios de que cumplan con sus obligaciones. No es día que ya acabó casi el ciclo escolar y no ha dado un peso para la inscripción, ni material, ni mensualidades de los hijos. Mi papá es quien está pagando la escuela de los nietos. Es importante que nos quede bien claro que cuando un padre o una madre incumplen con su obligación de dar alimentación a sus hijos, de protegerlos y asegurarles un desarrollo integral y sano, están cometiendo un delito. No se trata solo de una actitud moralmente reprobable, sino que está violentando la integridad de sus descendientes y, por lo tanto, a la misma ley. Sin embargo, abundan los casos en que los propios jueces de lo penal desestiman la gravedad de la situación, no emitiendo las órdenes de aprehensión correspondientes y con diligencia además, permitiendo que los deudores se salgan con la suya. Si las autoridades les falta mucho apoyar a las mujeres, disque becas que te dan para los niños y no te dan respuesta. Yo ya tengo como 1 año y medio y no me dan respuesta. El obstáculo que tenemos con los jueces es que nos requieren de una sentencia provisional de alimentos cuando menos para que ellos puedan otorgar una orden de aprehensión. Y ahora con las reformas dice que los padres tienen la obligación de proporcionar a los hijos, alimentos a los hijos hasta los 18, pero si esos hijos se encuentran estudiando en cualquier institución oficial, entonces tienen derecho a percibir alimentos hasta una edad máxima de 25 años.
Padres irresponsables a quienes les tiene aparentemente sin cuidado el futuro de sus propios hijos hay por doquier. La problemática no es exclusiva de una región o de otra, sino que se replica y se multiplica por todo el país, como si fuera parte de una tradición machista que ve como normal, aunque eso sí, reprobable, el abandono de un padre a su familia. Los datos del INEGI revelan que en 30 de los 32 estados de la República Mexicana se solicitan pensiones alimenticias solo en la mitad de los divorcios tramitados, cuando son gestiones que idealmente deben ir acompañadas una de la otra. En la ley de migración ahora ya no se permite salir aquel deudor alimentario que deja de pagar más de 60 días la pensión alimenticia. Insisto, es una cultura que también desde lo legal tendremos que ir modificando y que las sanciones puedan aplicarse. Quien no cumpla con su responsabilidad, pues entonces que pague una sanción que la ley dictamina, que la ley lo manda. Mientras siga sin pasar nada, pues a lo mejor siguen siendo omisos en esta responsabilidad. No creo que vaya a cambiar. Aquí nosotras como madres tenemos una gran responsabilidad. Yo que soy madre de 2 niños, tengo un súper paquete y mi meta de vida es cortar esto y hacer unos hombres responsables y caballeros. No es posible que sean así de desgraciados, de cobardes. No se vale. Entonces vamos de la mano el abogado de lo familiar y el abogado de lo penal. ¿Por qué? Porque ellos consiguen la sentencia provisional de alimentos, nos entregan las copias y con eso podemos consignar un asunto. Habrá quien diga que el incumplimiento del pago de pensión alimenticia es un delito menor, y en efecto, hay otros mucho más graves. Un padre podrá argumentar que tal vez no merece terminar en la cárcel por no tener trabajo o vivir en una precaria situación económica para cumplir con estas obligaciones. Pero debemos pensar en las incuantificables consecuencias que este delito puede tener, no solo en la vida individual del menor, cuyos derechos están siendo violados, sino incluso en la sociedad que estamos construyendo para el futuro y que podría estar conformada por miles de jóvenes que no recibieron lo más elemental para enfrentarse a la vida. Por ello, es que se proponen iniciativas como la creación de un buró de deudores alimentarios. Hay que tener un catálogo de deudores. Sí, de deudores alimentarios. Si en la mueblería fulana y X debes una licuadora y te mandan a buró de crédito, hay que tener un buró de deudores alimentarios. A veces te sientes frustrada, sobre todo cuando se enferman, es cuando reniegas porque no te ayuda la persona o algo, pero pues Dios es grande y nos ayuda. Pero sí, las autoridades les falta mucho apoyar a las mujeres, dizque becas que te dan para los niños y no te dan respuesta. Yo ya tengo como 1 año y medio y no me dan respuesta. El instinto parental es común, en teoría, a casi todas las especies, pero los filósofos siguen preguntándose si el amor a los hijos debe ser incondicional. Lo que no tiene discusión, ni ética ni filosófica, es que los padres, las madres, que abandonan a sus hijos, que no les dan alimentos, están convirtiéndose en delincuentes. Dar alimentos es una obligación legal, no darlos es un delito. La pregunta es, ¿queremos seguir haciendo una sociedad de hijos abandonados? Esto es algo para tomarlo en cuenta.